¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en este programa A la Medida, por supuesto, junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches también para ti y por supuesto buenas noches a usted ahí en casa. Bienvenido a su programa de análisis de TN23 A la Medida. Y es que el primer tema, Sandy, es dramático, ¿no? Porque ¿se podría volver a medidas drásticas en contra de la pandemia? Así es, y vamos a hablar un poco acerca también de las verificaciones que se estarán haciendo a empresas. ¿Qué te parece si iniciamos entonces? Por favor, claro que sí. Veamos esta información. Estratégico de trabajo para operativos de inspección estará conformado con 135 inspectores para la verificación a nivel nacional. Es una herramienta que sirve hoy en día para prevenir el contagio del COVID-19 en el trabajo. Al verificar el cumplimiento de esta normativa en los lugares laborales, minimizando el riesgo de contagio y como consecuencia de eso contribuimos a cuidar la salud de los guatemaltecos. Adquiere también una nueva connotación en la que los inspectores de la mano de los técnicos de salud y seguridad ocupacional deben trabajar de la mano para prestar un mejor servicio y cuidar y prevenir el contagio hoy de COVID, pero también asegurarse la prevención de otras enfermedades profesionales. Todo esto ante el retroceso previsible que en el poco camino se ha avanzado en materia de la formalización del empleo en el país. Las empresas que incumplan serán apercibidas y sancionadas según las leyes vigentes. Pues empecemos por favor el análisis, porque este tema no solo da para el análisis, también para la reflexión, ya que puede llegar a ser dramático. Vea por favor los siguientes datos que ya nuestra producción nos tiene aquí en pantalla. Escuchen esto. Si los guatemaltecos, Sandy, no recapacitamos sobre la importancia de seguir guardando todo tipo de prevención ante el COVID-19, se podría volver a cerrar el país ya como última de las medidas, pero medida posible ante lo que puede suceder. Recordemos lo que pasó en mayo de este año, cuando en un fin de semana, precisamente aquel de celebración, entre comillas, del Día de la Madre, que fue de relajación, se incrementaron considerablemente el número de casos positivos de coronavirus. Aunado a esto, Sandy, hay que tener bien claro que la primera ola apenas está empezando, pero su parte final, y es de esperarse, como ha pasado en el mundo, una segunda ola por venir. Lo peor que podría pasarle a Guatemala es que después de 1 o de 2 meses tuviese que cerrar nuevamente el país y consecuentemente la economía nacional. Y entonces, si a esto le sumamos, Sandy, lo que pasó en el fin de semana, el Día del Niño, y el pasado fin de semana, que es donde vimos realmente que todo lugar estaba abarrotado sin ningún distanciamiento social, la situación se vuelve al menos preocupante, diría yo. Así es, Julio. Cuando hablamos de reactivación económica, es imposible pensar en este punto sin que las empresas estén funcionando, obviamente. Y por ende, las empresas, recordemos que el capital humano es fundamental para el desarrollo de sus actividades y la prestación de sus servicios. Por ello, también es importante los planes, los protocolos que se puedan establecer de bioseguridad para proteger, obviamente, a quienes llegan a las distintas empresas, en el caso de los servicios, de productos que se ofrecen, como también de sus trabajadores, porque si no, al final va a representar cierta pérdida. Imagínate que tengas una baja por contagio de COVID si no le brinda las condiciones necesarias para prevenir los mismos. Mira, esto ya sí, definitivamente se empieza a tornar un poquito preocupante cuando escuchamos las declaraciones del presidente Yamatei diciendo y ordenándole a la ministra de Salud que empiece a preparar algún tipo de plan de contingencia, algún tipo de protocolo ante alguna eventualidad que pudiera suceder en cuanto al incremento de número de casos. Hemos visto en las últimas semanas cómo esta primera ola está llegando a la parte final, pero porque ha habido un estancamiento, todavía falta que el descenso sea considerable. Hemos visto también en estas últimas semanas cómo por lo menos los hospitales nacionales han visto también un descenso en el número de personas que lo requieren, pero hemos visto también un aumento todavía en los hospitales privados. Entonces, he ahí la situación que no tenemos que olvidar ninguno de nosotros, que el COVID-19 sigue presente. Al final de cuentas, y te imaginas volver a instaurar un estado de calamidad, volver a instaurar una situación como un toque de queda y volver a poner alguna cuestión como ciertas restricciones, por ejemplo, para los fines de semana, creo que sería el acabose, al menos en lo económico, para nuestro país. Así es, Julio. Mira, también es importante señalar el acompañamiento que
que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, pueda dar a las distintas empresas, porque al final todo esto es nuevo para todos y Sí. creo que obviamente las empresas son expertas en su área, pero en estos temas también cada una va batallando para buscar cómo implementar el mejor protocolo para sus trabajadores. El llamado aquí, ya que estás hablando del Ministerio de Trabajo, es precisamente, ellos tienen varios viceministerios, pero hay uno específico, que es el Ministerio de las Pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Hoy por hoy, más que nunca, algo que no ha hecho el Estado de Guatemala en décadas, hay que apoyar con todo a través de créditos blancos a esas pymes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la mayor cantidad de la economía guatemalteca. Cuando hablamos de las pymes hablamos inclusive se incluye ahí la informalidad como tal y es hoy por hoy esa pequeña, mediana y microindustria la que necesita la inyección económica a través de esos créditos blancos y a través de todo el apoyo que pueda brindar la parte oficial, entre ellos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y toda una política que estructurada permita hacer crecer nuevamente a estos pequeños empresarios a efecto de reactivar nuevamente nuestro país en lo económico. Más datos tenemos, Sandy. Así es, Julio, ¿qué te parece si los mostramos a continuación? Por favor, Sandy, claro que sí. Bueno, tomemos en cuenta el semáforo epidemiológico. Este semáforo, aunque no necesariamente se esté respetando, sigue vigente con las alertas roja, naranja, amarilla y verde. Otra opción que el gobierno central podría implementar es también retomar medidas como el estado de calamidad y el toque de queda para prevenir contagios masivos si la situación se sale de control. También debe existir un involucramiento y responsabilidad del poder local en cada uno de los municipios de nuestro país para que junto al Ministerio de Salud se tomen esas medidas preventivas. La única herramienta de prevención a disposición de los ciudadanos al día de hoy es el uso de mascarilla, el distanciamiento social y por supuesto el lavado constante de manos. Pero hasta eso, que es lo mínimo, hasta eso, Sandy, que es lo básico. Simple y sencillamente hablemos de uno de esos 3 pilares del cuidado personal, el distanciamiento social. Hablemos claramente lo que es y este fin de semana en la Sexta Avenida, en algunas playas, en algunos centros comerciales, en algunos restaurantes y así podemos mencionar hasta casas y sitios, digamos, privados donde la gente se reunió, simplemente no se respetó. Y ahí es donde en la confianza, siempre en el tema de seguridad, y aquí estamos hablando de la seguridad en el tema de la salud, en el tema de seguridad, en la confianza es donde está el fallo y es donde vienen después las consecuencias graves, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy más que nunca la responsabilidad personal y esa disciplina social que los guatemaltecos hemos adquirido durante estos meses tenemos que ponerla en práctica. Ya no porque sea un mandato del gobierno, es por su salud, es por usted, por su familia y es al final de cuentas por su economía, porque no podemos permitirnos que nuevamente Guatemala caiga en una debacle económica como la que se dio en estos meses, consecuencia de la pandemia del COVID-19. Efectivamente, y que recordemos también entonces que si esta situación se sale de control nuevamente, si tenemos entonces esta segunda ola de contagios que según indicaban, pues hay probabilidad Mucha de que probabilidad. se dé, podrían regresar restricciones. Entonces, de momento no tenemos nada asegurado, el virus continúa en nuestro país y en el mundo, eso siempre recordémoslo y por lo tanto debemos nosotros contribuir. Si no queremos más restricciones, bueno, tomemos también las medidas de prevención. Bien dicho, Sandy. Si me permites finalizar en breves instantes, sigamos trabajando, sigamos produciendo, sigamos levantando este país, pero usted, por favor, recuerde esa responsabilidad que tiene. Mascarilla, distanciamiento social constante y frecuente, lavado y desinfección de manos. Se cuida usted, cuida a su familia y cuida a Guatemala. Así que en este momento nos vamos a la pausa, pero el siguiente tema es tremendo otra vez. Así es. La pregunta surge nuevamente, ¿está o no está integrada la Corte de Constitucionalidad? Analicémoslo, pero cuando regresemos. Ya volvemos entonces, lo invitamos a seguir en sintonía. Por favor, no cambie porque nosotros aquí somos a la medida.